la noticia de que Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Sí, fue precisamente ese día cuando comenzó el ataque en Irán. Así que pensamos que podríamos charlar un poco sobre ello. El mundo está en juego. Signo de apertura de interrogación. ¿Está en juego el destino del mundo? Se unificará el mundo eventualmente. Y los reyes del mundo tendrán una solamente para deshacerse de algo. ¿Qué es problemático y molesto para este mundo? Tipos bestiales y pestilentes como si se estuvieran deshaciendo de algo que les resulta molesto y problemático en este momento. Y me sorprende la retórica, la forma en que se dirigen a estas personas. ¿Sabes? Como si realmente no tuvieran derecho a existir con la mentalidad que tienen. Ahora bien, no es que estemos tomando partido por ninguna ideología ni nada por el estilo. Debemos dejar eso muy claro porque debemos dejar eso muy claro. La gente intentará subirse al carro y decir, oh, pero has elegido este bando. No, no hemos tomado partido. Estamos analizando los acontecimientos desde una perspectiva profética. Entonces, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Y por qué se titula qué? Básicamente el mundo entero está en juego, porque el mundo entero va a tomar una decisión, MHM. Y esta guerra es una guerra religiosa. Y esa es una guerra religiosa. Ahí es donde entra en juego. Lo más importante es darse cuenta de que, de lo contrario, te perderás entre todas las demás cosas. Te perderás en el lodazal. Ahora vamos a intentar dejar claro el punto y, por supuesto, habrá gente que no esté de acuerdo y gente que lo vea de otra manera. Y en ningún momento nos estamos declarando oráculos diciendo que tenemos, ya saben, la respuesta definitiva a todo esto, pero esta es nuestra mejor estimación en términos del perfil profético. Así que, Martín, entremos de lleno en el tema y veamos a dónde nos lleva esto. ¿Por qué decimos que es una guerra religiosa y cuál será el resultado? Pero antes de hacer eso, creo que necesitamos orar. Amén, definitivamente, y viendo que siempre oras al principio y yo termino con una oración, es un privilegio para ti orar. Gracias, Padre Celestial, es un verdadero privilegio hablar contigo y es un privilegio trabajar para ti y para nosotros, que vivimos en tiempos tan trascendentales. Por eso te pedimos que nos guíes, nos conduzcas, estés con nosotros y nos protejas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, Martín, vamos a mirar esta foto. Esta es una representación hipotética del reino final de Dios en esta tierra, ¿verdad? Y este reino está en oposición a otro reino, que es el reino del. Y si leemos la Biblia correctamente, entonces los reyes del mundo están confabulados con ese reino aliado contra él. Reino de Dios porque hacen la guerra contra el Cordero. Sí, pero el Cordero los vencerá. Así pues, el conflicto final se reduce a la elección entre dos reinos y dos reyes. Un reino en la tierra y un reino celestial, que será establecido por Cristo. Ahora bien, las batallas del Antiguo Testamento sirven como un símbolo del enfrentamiento final. ¿Bien? Así que todo apoyo terrenal será cortado y no podrás comprar ni vender. Si eliges obedecer las reglas y regulaciones del reino de Dios en lugar de las reglas y regulaciones de otro reino presidido por otro rey, MHM, signo de apertura de interrogación. ¿Quién es un representante del dragón? Ajá, eso es mucha charla que acabas de decir. Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Deberíamos analizarlo un poco más a fondo? Desempaquétalo un poco, por favor. Está bien. Entonces, básicamente la Biblia habla del anticristo. El poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, el poder de la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, MHM. Quien gobernaba el mundo en la Edad Media recibió una herida mortal. La herida mortal sanará, y los reyes del mundo le entregarán su poder. Y volverá a sentarse coronado y gobernará el mundo en términos de su moralidad a través de un representante, a través de muchos representantes, pero ellos le entregarán su poder. Y su señal de autoridad, que como hemos demostrado repetidamente, es el sábado. El domingo contra el sábado se hará cumplir y si no aceptas su autoridad, no podrás comprar ni vender. Eso es todo, y finalmente recibirás una sentencia de muerte. Ahora bien, si nos fijamos en Irán, ¿existe básicamente un decreto de muerte contra cierta ideología? Sí, entonces, debe haber algo en la ideología que no encaja en el marco. Bien. Eso es todo. Tendremos que analizar eso. Y sabemos que el mundo entero se levantará contra Cristo. Apocalipsis 13 en 312.
Todos estos temas. Es el capítulo 17 del Apocalipsis. Hay un conflicto entre el dragón y Cristo, y entre la Iglesia de Cristo y sus representantes. Bueno, y entonces se dictará sentencia de muerte contra aquellos que no quieran colaborar. Sí. Eso es Apocalipsis 1:15 de la tarde. ¿Y qué puede hacer el pueblo de Dios en estas circunstancias? No tienen misiles. MHM. No. No tienen misiles balísticos. No tienen uranio enriquecido. No tienen ninguna de esas cosas. Así que, lo único que tienen es la promesa. Sí, que Dios cuidará de ellos. Fe. Y lo único que pueden decir es lo que leemos en 2 Crónicas 8:12 de la tarde. Signo de apertura de exclamación. Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti, en ti. Esa es nuestra única esperanza, ¿verdad? Así que, Martín, vamos a descender del nivel de paria para convertirnos en el paria definitivo. ¿Y cuál es nuestro gran crimen? No. Someterse a las leyes de los hombres en oposición a las leyes de Dios. Sí. Porque el remanente guarda los mandamientos de Dios y se aferra al testimonio de Jesús. Sí, se verá que eres un perturbador de las naciones o un perturbador de Israel. Así pues, Martín, la única manera de afrontar la crisis que se avecina es recordar de dónde venimos. MHM. Para que sepamos a dónde vamos. Sí. Él es el alfarero. Somos la arcilla. Él es el creador. Nosotros somos la criatura. ¿Erigió un monumento a la creación? Sí. ¿Acaso Génesis 1 pretende recordarnos de dónde venimos? En Éxodo 20, dice, acuérdate del sábado. Solo cuando nos demos cuenta de nuestra total dependencia y no encontremos nada en nosotros mismos que nos elogie, podremos descansar verdaderamente en él. Este es el significado del sábado. Es una señal de que reconocemos que Él es el Señor que nos santifica. Por lo tanto, es un precepto muy importante, y si intentas eludirlo, estás eludiendo tu origen, tu dependencia y tu propia existencia. Verás, es realmente triste. Sabes que la Biblia es clara en cuanto al sábado. Es sencillo. No, nunca he visto ningún versículo sobre el sábado. Que sea oscuro o que tengas que. Está bien. ¿Qué se está diciendo realmente aquí? No puedes darle la vuelta para que diga otra cosa. Para deshacerse del sábado, hacen lo que siempre dices, malabarismos verbales. Sí, y metieron versículos que no tienen nada que ver con eso. Ahora, tomemos este versículo en Ezequiel 8:12 de la tarde. Además, también les di mis sábados. Ahora bien, el argumento del mundo evangélico y del papado es que esto se aplica a Israel. Y solo a Israel. ¿Pero no se lo dio a Adán? 100%. No había ningún judío en la tierra cuando se instituyó el sábado. No. Sí que había un Adán. Sí, es fascinante. Para la humanidad, el sábado estaba ahí. Sí, así es. Martín es el alfarero y nosotros somos la arcilla. Bien, y en cierto sentido tuvo que tomar un recipiente para poder pagar el precio por nosotros, porque Dios no puede morir. Así que la humanidad tuvo que morir. Así, la divinidad se fusionó con la humanidad para que en la humanidad, la divinidad pudiera pagar el precio. Una historia increíble. Así que les dio el sábado como señal entre él y ellos, para que supieran que es el Señor quien los santifica. Así pues, el sábado no solo es un recordatorio de la creación, sino también un recordatorio de la salvación, de cómo llegamos a ser santificados. Sí, de nuevo, en armonía con los principios de Dios. Así que no hay manera de que puedas trasladar el Sabbat a ningún otro foro. Así pues, con el auge del dominionismo cristiano, tenemos aquí dos reinos yuxtapuestos. Los dominionistas creen que hay muchas formas de dominionismo y muchas formas de teología en las que desglosan esto para que todos tengan un poco del
Tablero de Smorgas. Sí, para que todos puedan ser atendidos. Cada quien puede tomar un bocado, el que más le apetezca. Una teoría es que la iglesia cristiana será arrebatada y solo quedarán los judíos y las naciones paganas. Y luego esto se desarrollará durante 1000 años hasta que todos se conviertan y entonces se establecerá el reino de Dios. Así que durante los próximos 1000 años no habrá ninguna iglesia cristiana. Esa es una forma. Esa no es la visión católica. La visión católica es un milenarismo. No existe el milenio. Entonces, si no hay milenio, ¿cómo se desarrolla la situación? Bueno, la iglesia gobierna el mundo para siempre, para siempre. Ese es el otro extremo. Ahora, por supuesto, los evangélicos se dan cuenta de que existe un milenio. ¿Y cómo se desarrolla eso? Un grupo dice, bueno, la iglesia será arrebatada. El otro grupo dice, no, vamos a organizar esto de la siguiente manera. La iglesia gobernará. Y la iglesia permanece aquí y la iglesia gobierna. Pero obviamente la iglesia solo puede gobernar en la era cristiana en las áreas cristianas. Y los judíos tendrán que mudarse a Palestina y tendrán que gobernar allí y las otras naciones alrededor tendrán que tener sus sistemas durante 1000 años. Y eventualmente algunos creen, como nos dijo Wilson en nuestra entrevista, que podrían pasar otros 250 años más o menos hasta que la iglesia finalmente haya convertido al mundo. Así que en algún momento esta conversión tendrá lugar. Pero el poder gobernante será el mundo cristiano aquí en la tierra. Así que esos son básicamente los 10 cuernos, ¿verdad? Sí, y si no te adhieres a sus reglas, serás eliminado. Serás eliminado. Entonces, el auge del dominio cristiano. Jerry Fuel quería preparar a Estados Unidos para el fin del mundo. Los partidarios evangélicos de Trey Cruz quieren tomar el control de Estados Unidos. Así que, esto fue antes de las elecciones, pero esta era la mentalidad que tenían. No, Cruz, quien sugirió que podría postularse en 2024, lo cual hizo por un tiempo y luego se retiró, representa una cosmovisión evangélica de reciente ascenso, bastante diferente del dispensacionalismo. Eso es lo que acabamos de discutir. El dominionismo cristiano es la creencia de que los cristianos deben tomar el control moral, espiritual y eclesiástico sobre la sociedad. Este es uno de los pilares del poder gobernante. Ahora, si mezclamos esto con el catolicismo, sí, solo quería decir, esto es catolicismo dentro del protestantismo. Esto es catolicismo protestantizado. Bien, muy bien, ¿podemos decirlo así? Entonces, básicamente, esto es un matrimonio entre el pensamiento evangélico y el pensamiento católico. Correcto, sí. Y por cierto, los luteranos tenían la misma opinión que los católicos. En otras palabras, no hay un milenio específico. Entonces, debido a que la Biblia es tan clara sobre un milenio específico, ahora existe este matrimonio aquí. Entonces, todavía mencionan los 1000 años, pero la Iglesia tiene el control y la Iglesia prescribe la moralidad. Ahí es donde nos dirigimos hacia allá. Eso es lo que quieren. Ahora, Martin, hemos entrado en una nueva fase. Sí, y ya no hay un departamento de defensa. Ahora es un departamento de guerra. Sí, correcto. Y el líder es una persona muy interesante, Hexet, quien ha sido elegido para ser el líder. Y tiene unos tatuajes muy interesantes, que muestran básicamente raíces de caballería católica. Sí, y escribió un libro llamado Cruzada Americana. Ahora bien, las cruzadas se emprendieron para obtener el control de Jerusalén y básicamente estaban involucradas contra él. Mundo musulmán, etcétera, etcétera, sobre el control de Jerusalén. Mundo musulmán, etcétera, etcétera, sobre el control de Jerusalén. Tan fascinante que cambió el nombre a Departamento de Guerra. E implementó esta mentalidad muy específica, en otras palabras, cruzada americana. Sí, sí, y entonces es casi como si donde antes era en defensa, ahora.
Son ataque, son ataque, y ahora. Son ataque, son ataque, y ahora. Sacaron la nueva moneda de 10 centavos. Y esto es, por supuesto, para conmemorar el 250 aniversario de la existencia estadounidense, por así decirlo. Y esto es lo que es la nueva moneda de 10 centavos, realmente se ve así. Y es muy fascinante porque en el reverso de esta moneda de 10 centavos tienes el águila, que es el símbolo de los Estados Unidos. Pero por supuesto, también era un símbolo de Roma, ¿verdad? Supuesto, también era un símbolo de Roma, ¿verdad? Supuesto, también era un símbolo de Roma, ¿verdad? Sí, y luego, eventualmente, también de los nazis. Así que es básicamente el águila romana. Bien, Martin, curiosamente, esta águila siempre solía tener las flechas que representan el ataque. Ajá. Que representan el ataque. Ajá. Y en la otra garra solía tener la rama de olivo que era la paz. Paz, sí. Y ahora la rama de olivo ha sido paz, sí. Y ahora la rama de olivo ha sido eliminada. Y son bastante descarados al respecto. Ahora. El anverso de la moneda también es muy interesante porque afirman. El anverso de la moneda también es muy interesante porque afirman que esta es la dama de la libertad. MHM. Aunque es una dama de la libertad muy masculinizada. ¿Estarías de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Sabes que Lucifer es androgénico? Sí. Ambos lo son. Entonces, en el nuevo diseño del anverso, una dama de la libertad decidida gira. Ambos lo son. Entonces, en el nuevo diseño del anverso, una dama de la libertad decidida gira a la derecha mientras los vientos de cola empujan mechones de su cabello hacia adelante. Entonces, el viento está en su espalda, pero ella se mueve a gran velocidad. En el reverso, un águila en vuelo lleva flechas y sus garras en una pata y mira fijamente la otra, que curiosamente no sujeta nada. La descripción de la Casa de la Moneda de Estados Unidos de la moneda de 10 centavos dice que el águila con flechas representará Revolución Americana y que los colonos luchan por la independencia. Porque las 13 fueron las colonias originales que existían en los Estados Unidos. Por supuesto, hoy hay 50. Realmente quieren aumentarlas a 51 o 52 incorporando Canadá y Groenlandia, pero dejémoslo así. No importa, las 13 fueron las originales, pero una flecha es un símbolo de guerra. Sí, también. Entonces, paz a través de la fuerza. Pero lo que quieren es libertad. Sí, ya no hay paz en esta moneda. De acuerdo, entonces, solo hay fuerza. Ahora, si miras la cara de la moneda de 10 centavos y la comparas con la antigua moneda de 10 centavos donde tenías a Roosevelt, el presidente Roosevelt en el anverso y definitivamente todavía tenías la hoja de olivo en el reverso y ahora te has mudado a esta supuesta dama, pero tiene este peinado o gorro interesante que tiene esta pequeña mancha allí. Y esto definitivamente es un parecido muy sorprendente con el dios Pan y el sombrero frigio. Sí, y el sombrero frigio. Ahora sabemos lo que implica el simbolismo de eso. En realidad es el culto a Lucifer. Y en la moneda antigua tenías la llama de la libertad, que también es la llama de Lucifer. Y la estatua de la libertad con esa corona alrededor era la estatua de Mitra. Ahora, al ser androgénica, también es una feminidad masculinizada, si puedo decirlo de esa manera. Como esto. También es una feminidad masculinizada. Así que volvamos a la masonería y veamos de qué están hablando. Así, los símbolos llegaron a tener dos significados. El esotérico y el exotérico. El significado esotérico era el significado verdadero o original entendido solo por unos pocos y celosamente guardado por ellos. El significado exotérico era la explicación inventada o modificada destinada a muchos, los misterios sagrados, que a menudo se mencionan en relación con muchas religiones antiguas y que eran celosamente custodiados por los iniciados, tenían un significado esotérico en las religiones de épocas anteriores. Los misterios sagrados a menudo eran simplemente continuaciones de las formas más simples del culto sexual primitivo practicado por unos pocos elegidos. Bien, eso explica los aspectos androgénicos. El hombre-mujer, como el Bafat, es tanto masculino como femenino. Y la religión de Lucifer es un culto al sexo. Ahora bien, si vamos a los caballeros templarios, los templarios, como todas las demás
órdenes y asociaciones secretas, tenían dos doctrinas. Una oculta y reservada para los maestros, que era el ioanismo. Y la otra pública, que era la católica romana. Esta proviene de la moral y el dogma. Esta es básicamente la Biblia de la masonería, escrita por Albert Pike. Un libro canalizado, por cierto, en otras palabras, dictado por el propio Lucifer. Bien, ¿qué es el ioanismo? Bueno, el ioanismo es una referencia a Juan el Bautista. Ahora bien, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Martín, él era decapitado. Pero ¿por instigación de quién? Por cierto, podemos decir que de la Iglesia. ¿Y el Estado? Muy bien, había una dama allí que representaba a una iglesia y su nombre era Herodas y tenía una relación ilícita con el rey. Sí. Así que eso representa a la Iglesia en una relación ilícita con el Estado. Así que eso representa a la Iglesia en una relación ilícita con el Estado. Pero había una hija. Sí, y su nombre era Salomé. Y ella es la que bailó ante el rey. Ahora bien, ¿la Iglesia Católica Romana afirma ser la madre de las iglesias? Sí, dice que las otras iglesias no son hermanas sino hijas. Sí, entonces Ratzinger, quien se convirtió en el Papa Benedicto, dijo que las otras iglesias no son hermanas, son hijas. Implicando que las iglesias protestantes son hijas de la Iglesia Católica. Implicando que las iglesias protestantes son hijas de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿qué iglesia está bailando ante los reyes? ¿No es el mundo protestante? Sí, muy bien, los evangélicos. Haga, el departamento basado en la fe y todo eso. Signo de apertura de interrogación. ¿Es posible que vayan a pedir la cabeza de Juan el Bautista? ¿Bautista? Sí, Johannes M. Muy bien, ahora, Johannes M. Johan perdió la cabeza. Juan el Bautista perdió la cabeza. Así que, en realidad, fue una victoria de Satanás. Sobre aquellos que anunciaban la venida de Cristo y su reino. Sobre aquellos que anunciaban la venida de Cristo y su reino. Sí, hicimos el interesante. Tercer Elías, donde el segundo Elías fue Juan el Bautista y el tercer Elías es correcto. Ahora, Johannes M. es en realidad un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Cristo y sus seguidores, es una victoria sobre su reino. Estableciendo su propio reino. Ahora, en una de las iglesias, una muy prominente en Alemania, donde todos los líderes políticos se reúnen para tomar decisiones políticas. Es interesante que siempre elijan lugares como ese. Encontré esta estatua en el patio exterior y supuestamente representaba al buen pastor con sus ovejas, ¿verdad? Y se dijo que esta era una estatua de David, como el pastor, pero desafortunadamente en su mano tiene una flauta de pan. Ahora, David no tocaba una flauta de pan. No, David nunca tocó una flauta de pan. Tocaba el arpa. Así que Martín, esta es una representación del lado bueno. El lado blanco, si quieres, del dios Pan tocando la flauta de pan y fingiendo ser como Cristo. En otras palabras, el buen pastor. Así que lo pensé y dije, bueno, si este es Pan, entonces en algún lugar de este edificio, debería encontrar su entidad maligna opuesta, el yin y el yang, y esa debería ser la cabra. Con la flauta de pan. Ahora ahí está sentado y está en uno de los pilares. Ahí. Tienes al dios Pan con sus patas de cabra y él es el lado maligno. Entonces Martín, esta es la adoración del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, esta es la adoración de Lucifer. Y está representado de forma muy clara. Y también tenías una representación del dios Llanos, el de dos cabezas. Puedes estar mirando hacia un lado o hacia el otro. El lado bueno, el lado blanco, el lado negro. Magia negra, magia blanca, brujas blancas, brujas negras, ya sabes, todo eso mezclado. Entonces, el dios Pan, ¿qué está haciendo en este moneda? Si retrocedemos en la historia y llegamos al obelisco negro de Smanza III, donde se muestra a Yahu rindiendo tributo al rey Smanza.
Ahora, lo triste de este moderno es que este era un rey israelita. ¿Verdad? ¿Verdad? Y aquí está inclinándose ante Samantha. Y lleva puesto el gorro frigio. Ahora bien, ese es un símbolo de libertad. MHM. Puedes gobernar. Sujeto. A este individuo de aquí a la izquierda. Así que puedes gobernar, pero eres un súbdito. Y estos son los que siguen después de traer tributo. Y todos llevan él. Gorro frigio, que es un símbolo de la adoración secreta. Gorro frigio, que es un símbolo de la adoración secreta. De esta otra entidad, esta deidad que te concede libertad con la condición. Sí, que te adhieras al bien común. Por ejemplo, muy bien, ahora, Dios también te concede libertad con la condición. Sí, condición de obediencia. Obediencia a su ley. Entonces, Satanás quiere ser como él. Altísimo, pero tiene una ley diferente. Sí. Así que, toda esta es una historia muy fascinante. Entonces, fascinantemente, este tipo de sombrero que encuentras en el dios Pan, también encontrarás al dios Mitra. Y la estatua de la libertad es en realidad una representación del dios Mitra. Puedes ver. Y la estatua de la libertad es en realidad una representación del dios Mitra. Puedes ver. Que la dama de la libertad tiene un rostro masculino y lleva la antorcha, que es la llama de Lucifer, la llama de la libertad. Ahora bien, el Senado de los Estados Unidos también tiene como símbolo el sombrero frigio. Y el Departamento del Ejército tiene lo mismo, como puedes ver allí, y están sujetos a esta serpiente. ¿Estás sujeto a una serpiente, Martín? No. Entonces, esta es una doctrina esotérica. Sí, no es una doctrina exotérica. Esto es para los de adentro. Ahora la BBC informa que Trump tiene una medalla de oro de 24 quilates aprobada por un panel federal seleccionado a dedo. Entonces, la moneda de oro conmemorativa que lleva la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido aprobada por la Comisión Federal de Artes. Es una moneda de oro de 24 quilates. Está destinada a conmemorar el 250 cumpleaños, el 4 de julio de los Estados Unidos, y representa a Trump con el puño presionado contra el escritorio. ¿Es eso? ¿Una señal de determinación? Sí, definitivamente las flechas. No es una señal de paz. Así que la paz se ha ido y la guerra ha comenzado. Así que, moderno, esta es la batalla final. Esta es la batalla final. Si me permiten tomar la Biblia en la mano. Podría tomar la azul ahora. Tomaré la azul. Tomarás la azul. Y volvemos a donde siempre vamos. Daniel. Capítulo 11. Y hablamos de este rey, que es el antitipo de este resplandeciente. Sí, este es el rey de Asiria. Y más tarde fue reemplazado por el rey de Babilonia. Y la Biblia deja bastante claro que Roma es Babilonia. Kea se refiere a Roma como Babilonia y él es el rey del norte. Aunque otros parecen querer discrepar en ese asunto. Él es el rey del norte. Ahora bien, ¿qué hará este rey del norte al final? Bueno, el versículo 36 nos dice que el rey hará según su voluntad. Se exaltará y se engrandecerá por encima de todo Dios. Hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses. Esta es una representación del poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel con sus atributos de cambiarla. Ley de Dios, hacer lo que quiere y básicamente negar la autoridad de Dios y poner la suya propia en su lugar. El versículo 37 nos dice que no respetará al Dios de sus padres, sino que honrará a un Dios de las fuerzas modernas. Eso es muy interesante porque si honra a un Dios de las fuerzas, si miras los subtítulos o las explicaciones, te dice municiones. Ese es un término militar.
Así que este tiene el poder en sus manos. Sí, sí, tiene el poder. El poder militar, y se magnifica por encima de todo. Y luego tiene algo más además de honrar a este Dios de las fuerzas. Te obligará. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos los hombres. Sí, sí, no, este funciona de otra manera. Te obliga. Este obliga, ¿verdad? El otro atrae. Dos filosofías diferentes ahí. Pero no solo usará oro, pompa y glamour para hacer esto. También lo hacen en la mayoría de las fortalezas con un dios extraño. En otras palabras, está luchando en nombre de un dios extraño. Solo hay uno que realmente preocupa a la Biblia, ¿verdad? Ese es Lucifer. Y Albert Pike y Blavatsky dejan muy claro que Lucifer es su elección, sí. Esa es la elección de la masonería. Aunque les dicen otra cosa a sus pequeños iniciados. Ahora bien, el versículo 40 dice, en el tiempo del fin. Aquí es donde estamos. ¿Acaso el rey del sur se rebelará contra él? Y lo hemos dicho muchas veces. Secularismo. Básicamente, tenemos una batalla entre los demócratas y los republicanos, sí. Quieres ponerlo en un marco político, y se le vendrá encima como un torbellino contra esta mentalidad, en otras palabras, con carros, con jinetes, con muchos barcos. Así que usará la economía y usará el poder militar. Entonces, no puede ser un departamento de defensa. No, debe ser la guerra. Debe ser un departamento de guerra, y entrará en la tierra gloriosa y se extenderá. Y tomará a todas las naciones. Y el versículo 43 dice que tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata. Entonces, ¿quién controla la economía? Sí, si no haces lo que te digo, te imponen aranceles, aranceles. Sobre todas las cosas preciosas de Egipto. Así que tiene poder sobre la economía. Mueve la economía como quiere y puede usarla como arma. Además, tiene poder militar. Eso es lo que la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Y luego plantará su tabernáculo en el palacio entre los mares. Esas son las naciones y el glorioso monte santo. Ese es el reino de Dios. Y se pondrá en el lugar santo como una abominación desoladora y luego vendrá su fin. Bien, bueno, no estamos lejos de que todo eso suceda. Definitivamente no. Así que tenemos estas cosas en su lugar. Nos hemos trasladado al departamento de guerra. Y vamos a ver una arrollada de cualquier obstáculo en el camino de este rey. H. Ahora, ¿quién va a recibirla? ¿Medalla de la libertad por promover la libertad religiosa? Es interesante. Todas estas medallas y monedas y todo tiene que ver con la dama de la libertad y la libertad. Muy bien. Ahora, ¿a quién se honra? ¿Allí? Sí. ¿Y este? El Papa está siendo honrado, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a dar esta medalla? Los Estados Unidos. Muy bien. Al darle esta medalla, lo reconocen como una entidad superior. Oh, por supuesto. Signo de apertura de interrogación. ¿Tenemos la imagen? Es como el Yu frente a Salmanza. Muy bien. Entonces, este es Salman. Exactamente. O su antitipo, digámoslo así, el rey de Babilonia. MHM. Y va a ser honrado. Así que, el 3 de julio, justo antes de eso, un día antes del 4 de julio. Así que el verdadero gobernante será reconocido justo antes de que la Biblia diga que le darán su poder. Correcto. Pablo recibirá la 38ª medalla de la libertad anual del Centro Nacional de la Constitución en la víspera del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Así que el premio reconoce a los santos padres. Eso es una blasfemia en sí misma. Sí, completamente, porque no hay nadie santo, no, ni uno solo. Solo hay un santo, es Dios y su Padre. Así que este premio reconoce el trabajo de toda la vida del Santo Padre promoviéndola. Libertad religiosa, la fuerza religiosa, Martín. Porque Él es el Dios de las fuerzas y la libertad de conciencia y expresión en todo el mundo. ¿Cómo lo hicieron?
¿Hacer cumplir esta libertad de conciencia en el pasado? Tienes libertad de conciencia y siempre que esté en consonancia con su conciencia, siempre que esté en consonancia con él. Bien común, y si no lo está, entonces te ponen un tornillo en el pulgar. Sí, y te estiran y al final te queman en la hoguera. Correcto. Entonces Martin, todo esto consagrado por los fundadores de Estados Unidos y la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Dijo el Centro Nacional de la Constitución en un comunicado. Ahora Martin, no fue esta Constitución escrita particularmente para deshacerse de la tiranía de la supresión papal en la Edad Media, por eso ese padre fundador dijo que se podía mantener alejada la sangre que asolaba Europa. Así que esta libertad religiosa es realmente una estafa. Porque esta libertad religiosa está sujeta a la obediencia al bien común. Tal como lo define la propia Roma. Sí, es su sistema. Tienes que adherirte a su sistema. Ahora, aquí en la interceptación nos dice que los líderes militares en los Estados Unidos de América ven la guerra de Irán como un mandato divino de Dios. Plan, entonces, ¿es esta una guerra religiosa? Sí, por supuesto, un giro escalofriante para el fascismo de Trump. Ahora bien, el fascismo fue el régimen de Adolf Hitler y Mussolini. Sí, y Adolf Hitler dejó muy claro que introdujo los principios de los jesuitas en su régimen. De hecho, llamó a Himmler su Ignaz. Sí, y hubo reuniones entre los nazis, Hitler y el Papa en ese momento, MHM. Y de hecho, al Papa lo llamaban el Papa de Hitler. Sí. Y después de la guerra, el Vaticano organizó las rutas de escape, por donde todos los nazis escaparon MHM. A Argentina y otras partes del mundo. Correcto. El resultado interesante de esta guerra que ocurrió allí fue que los judíos regresaron a Palestina. Ese camino también se abrió. Muy bien, entonces, en primer lugar, la guerra se aseguró de que fueran repartidos MHM, y luego, después de la guerra, fueron enviados a Israel, MHM. Y el Estado de Israel se inauguró en el 48. Sí. Correcto, 1948. Y es interesante que los aliados tenían los bloqueos que aseguraron que esto sucediera, sí, así que es casi como si los aliados hubieran completado un trabajo que otros habían comenzado en Europa, ¿verdad? Claro, muy bien, ahora no vamos a hablar del Holocausto ni de todos esos temas, solo vamos a ver el resultado. Entonces, aquí había un estado. ¿De quién era la teología que decía que los judíos debían regresar a Palestina? ¿Era la teología jesuita? Correcto. Sí, la Biblia lo menciona en Génesis 15, pero eso fue para un tiempo anterior, no ahora en 1948. Porque Jesús declaró claramente, vuestra casa os es dejada desierta, y Pablo declaró, era necesario que este mensaje os fuera predicado, pero como os consideráis indignos de recibirlo, nos volvemos a los gentiles. Indignos de recibirlo, nos volvemos a los gentiles. Así que el Evangelio fue a los gentiles y tanto los judíos que aceptaron a Cristo como el Mesías como los gentiles se convirtieron en el Israel espiritual y el Israel literal. Dejó de tener ningún papel que desempeñar, excepto bajo la doctrina de dispensacionalismo. ¿Qué es una? ¿Qué es una? Doctrina jesuita. Entonces tenemos estas tres religiones monoteístas. Tenemos el cristianismo, luego el judaísmo y luego el religiones monoteístas. Tenemos el cristianismo, luego el judaísmo y luego el Islam. Ahora bien, ya hemos hablado de la relación entre el catolicismo y el Islam en artículos anteriores. No es necesario que lo hagamos. Y en un mundo donde existen estos tres sistemas, introdujeron algo llamado el acuerdo abrahámico. No se le puede llamar el acuerdo cristiano. Hay que remontarse a Abraham.
Porque Jesús no es el centro. No, no lo es. Abraham se convierte en el centro, y entonces existe la posibilidad de tener un sistema de dominio cristiano en tierras cristianas, un sistema de dominio islámico en tierras islámicas y un dominio judío en un Estado recién creado, Israel, que fue financiado por la masonería. Sí, e introducido por la masonería. Esa es la historia. Así que este artículo nos dice que Estados Unidos está librando una guerra religiosa. Es muy importante que entendamos esto. Así es al menos como docenas de fanáticos comandantes militares estadounidenses entienden el ataque ilegal del presidente Donald Trump contra Irán. Batalla mesiánica para provocar el regreso de Jesucristo. Ahora bien, esto también es una distorsión. Sí, porque sí, este podría ser el pensamiento definitivo, pero mientras tanto, durante un milenio, la Iglesia tiene que gobernar. El presidente Trump ha sido ungido por Jesús para encender la señal en Irán para causar el Armagedón y marcar su regreso a la tierra. Un comandante militar le dijo a su unidad de combate que podría ser desplegada para luchar en Irán, en cualquier momento, según una queja supuestamente presentada por uno de los oficiales de la unidad a un grupo de vigilancia militar. Así que aquí lo ven como una guerra religiosa. La Fundación para la Libertad Religiosa Militar dijo que ha recibido más de 200 llamadas en docenas de instalaciones militares, incluidas 110 quejas presentadas entre la mañana del sábado y la noche del lunes de miembros del servicio que informan que sus comandantes han invocado una retórica extremista similar del mesianismo sionista cristiano al justificar la guerra no provocada contra Irán. Entonces, ¿qué tiene Irán que no encaja en la imagen? Son ellos los que prohíben que esa área se convierta en parte de las religiones abrahámicas. ¿Acuerdos? Sí, porque son musulmanes chiitas y los musulmanes chiitas creen que sus imanes deben descender directamente de Mahoma, sí. Mientras que los sunitas creen que cualquier líder elegido representa al Islam y no tiene que ser de esa línea. Así que esta es una forma excluyente de ver el liderazgo islámico. Y porque tienen la idea original del yihadista de que todos los infieles y no creyentes deben ser erradicados. Eso incluiría tanto a judíos como a cristianos, ¿verdad? MHM. O cualquier otra forma de religión que no sea islamista. Ahora bien, ese tipo de pensamiento no encaja en una escalada económica. No. No es por el bien común, Martin, y por lo tanto, cualquiera con este patrón de pensamiento excluyente debe ser erradicado. Y simplemente los borras de la faz de la tierra. Es como una sentencia de muerte. Si quieres ser un líder y quieres adoptar ese tipo de teología, mejor ponte una diana en la espalda. Sí, vas a ser eliminado. Sí, o marginado o... Bien, entonces, no importa qué religión sea. Si tu religión dice que mi camino es el único camino, entonces serás erradicado. ¿Ese es el mensaje? Eso es lo que vemos. Muy bien, ahora estás hablando con gente sobre gente armada con cohetes y con posibles armas nucleares y todas esas cosas, pero el objetivo final va a ser alguien más. Y ahora no es que la gente no quiera aceptar eso. Dicen, ¿pero qué tiene de especial este pequeño grupo? ¿Y si pueden hacerle esto a este grupo? Sí, se lo van a hacer a los demás. Así que, asegurémonos de que los políticos realmente crean que esta es una guerra religiosa. Veamos qué tiene que decir Graham. Los países árabes de la región han estado más que decepcionados. Si los informes de los medios son ciertos, si los países árabes están de acuerdo con que el ayatolá iraní
permanezca en el poder, voy a reevaluar toda mi opinión sobre la alianza del mundo árabe. He tratado de ser muy optimista para construir sobre los acuerdos de Abraham, pero esta idea de decir una cosa a puerta cerrada y otra en público está llegando a su fin. Así que, he llamado a los aliados árabes y les he dicho. En público está llegando a su fin. Así que, he llamado a los aliados árabes y les he dicho. Is this a religious war from the Israeli perspective or from the Orthodox Israeli perspective? The war in Iran now Necesitan corregir el registro. Si no entiendes que este es él. is the first Necesitan corregir el registro. Si no entiendes que este es él. world war. Momento de mayor cambio desde la caída del muro de Berlín. Te estás perdiendo mucho. Esta es una guerra religiosa. ¿Quién gana al final? A los terroristas islámicos radicales. At the battlefield. ¿Que quieren matar a todos los judíos porque Dios se lo ordenó? ¿Lo qué? I'm sorry. ¿Que quieren matar a todos los judíos porque Dios se lo ordenó? ¿Lo qué? For how long, Martin? For 1,000 years. Enfrentamos ahora es un momento decisivo que marcará el rumbo del futuro. Very strong one. All right, now who's going to set this course for the next Enfrentamos ahora es un momento decisivo que marcará el rumbo del futuro. king? Let me just get this straight. All these, Enfrentamos ahora es un momento decisivo que marcará el rumbo del futuro. but Daniel chapter 2 says, De Oriente Medio durante 1000 años. Es esta una guerra religiosa desde la and all the powers will be removed perspectiva israelí o desde la perspectiva israelí ortodoxa la guerra en Irán ahora. on a threshing floor. And the Desde mi punto de vista, es la primera guerra mundial fundamentalista religiosa. how many of them Fundamentalismo judío, fundamentalismo cristiano y into this theology fundamentalismo judío en la batalla, en el campo de batalla. Así me parece. be set for Desafortunadamente, lo siento, así me parece al ver esto, signo de apertura de interrogación. a theology, ¿Eso es por cuánto tiempo, Martín? right? The Abrahamic Accord. Which is the Abrahamic Accord? Iran is Por 1000 años. ¿No es esa una declaración milenarista? Abrahamic Accord. Por 1000 años. ¿No es esa una declaración milenarista? Set up this Sí, Abrahamic para una muy fuerte. Muy bien. Ahora, ¿quién va a marcar este on behalf of who? rumbo para los próximos 1000 años? Porque según este pensamiento, déjenme entenderlo bien. Involved in the Abrahamic Todos estos poderes seguirán aquí. Sí, pero Daniel capítulo 2 dice que el Señor establecerá un reino y todos los poderes serán eliminados. Accord, right? But it's built like Se convertirán en polvo como en una era. Protestant. Sí, y el viento vendrá y se los llevará. And ¿Cuántos de as ellos? I've said on numerous occasions, Todos, the sí. Abrahamic Accord is an Pero según esta teología, again, todos van a estar aquí. government. Van a gobernar. Entonces, ¿qué se va a establecer para los próximos 1000 This can't be in there. And años según we have él? said on Sí, numerous una teología de la coexistencia. Catholic Church Sí, correcto. not believe El acuerdo abrámico. ¿Cuál es el acuerdo abrámico? Irán. Christ No está en el acuerdo abrámico. Ahora bien, ¿quién estableció este acuerdo abrámico? ideas as Trump, the sí, signo de apertura de interrogación. and the perfect obedience ¿En nombre de quién? La Iglesia Católica. Está la for you. Now, Iglesia Católica involucrada en el acuerdo abrámico. Definitivamente sí tienen una. Esa es some of the comments la Iglesia cristiana que se está construyendo en la zona. of this, Muy bien, pero está construida como una catedral, no como una iglesia protestante. which is Correcto, y hemos dicho en numerosas ocasiones born que el acuerdo abrámico es un acuerdo en contra de la expiación. years ago. And Sí, in por eso Jesús está fuera, porque Jesús no puede estar ahí. called the Y atonement, where all hemos dicho en numerosas ocasiones que en la Iglesia Católica no creen church are there, la expiación de que Cristo murió por ti. that is their specific doctrine. And if they don't want to believe that, they can just look at Murió sí como el sacrificio perfecto y la obediencia perfecta, because pero in no murió. history, you pay. Murió sí como el sacrificio perfecto y la obediencia perfecta, pero no murió. So in other words, that's a denial of the atonement. 100%, because Jesus said, I washed away all. As if he Por ti. Ahora hemos recibido muchas críticas de mucha gente y leo. without spot or wrinkle because of his righteousness. Correct. So Martin, the atonement is clearly prefigured in the Old Testament. Por ti. Ahora hemos recibido muchas críticas de mucha gente y leo. There's no forgiveness of sins. You had a burnt offering where basically the victim was burnt, symbolizing the death of Christ, which sets you free from the condemnation. Algunos comentarios y dicen dónde está la evidencia de esto. The Bueno, sin offering. pueden simplemente mirar la conferencia sobre la expiación, Offering, you que está en la oscuridad antes del amanecer, la serie que hice hace algunos años. innocent Y en victim, ella hay una conferencia llamada La expiación donde están todas las citas de half, and your sins la Iglesia Católica Romana que afirman que esa es su the grain of doctrina específica. Y si no quieren creer eso, also represent
Pueden simplemente mirar el purgatorio. Exacto, porque en el purgatorio pagas por tus pecados que han sido perdonados. Perdonados. Entonces, en otras palabras, eso es una negación de la expiación al 100%, porque Jesús dijo, yo lavé todo. Como si nunca hubieras pecado. Estaréis sin mancha ni arruga por su justicia. Correcto. Zam. La expiación está claramente prefigurada en el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Había un holocausto, donde básicamente la víctima era quemada, simbolizando la muerte de Cristo, que te libera de la condenación, sí. Luego estaba la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Confesabas tus pecados sobre la víctima inocente. La víctima inocente moría en tu lugar y tus pecados eran perdonados. Luego estaba la ofrenda de grano. El grano también representa a Cristo que fue quebrantado y, como consecuencia, los almacenes de grano están abiertos para ti. Así que todo eso representa la expiación en el Antiguo Testamento. Entonces, Martín, están estableciendo un reino. Aquí donde la moral cristiana se ejercerá en áreas cristianas, los 10 cuernos. Sí. Donde la teología islámica se ejercerá en tierras islámicas. Pero Irán tiene que unirse. MHM. Y el pensamiento radical que no encaja en el patrón tiene que ser eliminado. Y entonces tendrás el Estado judío con su tercer templo. Y el tercer templo, por supuesto, es una negación de la expiación. Sí, 100%. Sí. Sí, porque todos los tipos se cumplieron en Cristo y están erigiendo el tipo de nuevo. Exacto. Quieren traerlo de vuelta y eso es una bofetada en la cara de Jesús. Ahora, aquí hay una discusión interesante entre Tucker Carlson y Piers Morgan. Así que, veamos eso. Sí, solo una aclaración. No apoyamos a ninguna de estas personas. Es interesante ver lo que dice Tucker y cómo lo tratan. Así que, no es que tomemos partido, pero ya veremos más adelante. Esto realmente está llegando donde va a llegar. Cualquier disidencia de su pensamiento, tendrás un problema. Sí. Pensamiento, tendrás un problema. Sí. Pensamiento, tendrás un problema. Sí. Critiqué a Shapiro y a Lehman por perder el control de sus emociones. Yo perdí el control de las mías cuando dije eso. No debería haber dicho eso. Me he disculpado por ello repetidamente. Lo haré. De nuevo, lamento haber dicho eso. Porque no odio a los sionistas cristianos. Estoy profundamente frustrado con algunos líderes evangélicos que no predican el cristianismo, sino una versión enfermiza, extraña y sectaria que pone a Benjamín Netanyahu por encima de Jesús. Y eso no es cristianismo. Es totalmente erróneo. Y algunos de ellos son bastante despiadados. He aprendido personalmente. Por ejemplo, de Franklin Graham, fui a ver a Trump y Trump me dijo, acabo de recibir una carta de Franklin Graham llamándote antisemita. No creo que eso sea cristianismo. Simplemente no lo creo. Y lamento que eso enfade a Ted Cruz. En cuanto a Ted Cruz, dice que se postulará contra mí para presidente. Casi quiero postularme a la presidencia solo para debatir con Ted Cruz porque creo que sería más o menos como la última vez. Y por mí parte, lo disfruté muchísimo. Por eso nunca he tuiteado al respecto, porque guardo esa pequeña chispa de alegría dentro de mí para los días lluviosos y pienso en esa conversación y sonrío. Entonces, Martín, eso solo demuestra que la gente está confundida acerca de la narrativa. Ese es el problema. Hay tantas narrativas. Ahora hay múltiples narrativas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la narrativa real? La narrativa real, por supuesto, es que Cristo viene a establecer su reino. Su reino. Y que todos estos reinos desaparecerán. Pero eso no encaja en el marco de su pensamiento. Entonces Ted Cruz siendo un dominionista y básicamente creyendo en el ideal sionista de un Estado sionista, donde los judíos podrán gobernar según sus reglas y dictados. Esas son ideas que traen confusión al mundo, particularmente a la luz de una película, digamos, Left Behind, que es la otra cara de la moneda. Sí. También del pensamiento jesuita. Así que todo esto es muy confuso. Y puedo. También del pensamiento jesuita. Así que todo esto es muy confuso. Y puedo entender su confusión. Y luego Tucker también tiene muchas preguntas como: ¿podrían los verdaderos judíos ponerse de pie, por favor? Sí. Signo de apertura de interrogación. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Judá? Y puedes meterte en grandes problemas cuando empieza a razonar así. Creo que probablemente por eso Franklin Graham lo llamó antisemita, porque cuestionaba la narrativa. Correcto. Entonces, si cuestionas el sionismo, te conviertes en antisemita. ¿Es eso realmente cierto? No, para nada. ¿Odias a alguien solo porque lo cuestionaste? Así que escuchemos lo que dijo Ted Cruz. Y diré que la derecha. He visto más antisemitismo en los últimos 18 meses en la derecha y está creciendo. Y está ganando terreno, especialmente entre los jóvenes, y está siendo difundido por voces estridentes, la más importante de las cuales es Tucker Carlson.
Creo que Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de este país, y les diré, he tomado la decisión de enfrentarlo. Creo que nos enfrentamos a una crisis existencial. Estamos viviendo tiempos de transformación. Diré que Norm acaba de hablar sobre la importancia de la batalla contra el antisemitismo. Pero también dijo que estamos ganando y lo aplaudí. Eso es porque quiero que ganemos, pero no estoy seguro de que sea preciso decir que estamos ganando ahora mismo, pero tenemos que luchar. Y les diré que en línea también hay engaños activos. Hay millones de bots y millones de lo que se llama cuentas falsas. Las cuentas falsas son personas reales que hablan sobre otros temas, pero que también amplifican deliberadamente contenido falso y fanático. Tenemos que combatir todo eso. Una de las medidas que deberíamos tomar, por cierto, es que las redes sociales identifiquen de qué país proviene el autor de la publicación. Porque hay muchísimos usuarios extranjeros que se hacen pasar por estadounidenses para disuadirnos. Así que me siento honrado de estar aquí para agradecerles a todos. Pero también para decir que este no es el final de una batalla, el final de una campaña, donde podemos celebrar que hemos ganado. Este es más bien el comienzo de una batalla, donde nuestra nación, nuestras creencias, nuestra constitución, los principios que construyeron. Estados Unidos están bajo ataque y tenemos que prepararnos para la batalla y derrotar esta basura. Muy bien, hagamos una sola pregunta. ¿Está hablando de una guerra ideológica? Sí. Y ahí radica el problema. Cuando alguien pregunta, ¿de dónde sacan esa autoridad? ¿De dónde viene? ¿Son antisemitas o están en problemas? Muy bien. Entonces, Martín, si dices que, bíblicamente, los judíos como Estado, como nación, ya no tienen un papel que desempeñar en la profecía bíblica, ¿te llamarían antisemita? Sí. Según ellos, sí. Ahora puedo afirmar categóricamente que, según las Escrituras, la nación judía no tiene ningún papel que desempeñar, porque rechazó al Mesías. Los judíos, como individuos, pueden aceptar al Mesías, sí, y formar parte del reino de Dios. No hay duda al respecto. La Biblia es muy clara, y el Evangelio es muy clara, y el Evangelio debe llegar a cada tribu, pueblo, nación y lengua. Eso incluye a los judíos, sí, y a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas, a los centristas y a todos ellos. Nuestra postura es que queremos llevar el Evangelio a todos, y el Evangelio es muy simple. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y obedecer sus preceptos. Formar parte del reino de Dios y de su reino futuro. Sí, bueno. Como ya mencioné, Tucker recientemente hizo bastantes preguntas. No apoyamos a Tucker, pero algunas de las preguntas que hace son legítimas. Son preguntas legítimas. Él pregunta todo el tiempo, ¿quién es? ¿Son los judíos? Y luego recibe el trato que recibe. ¿Escuchaste lo que dijo Ted Cruz? Tenemos que empezar a monitorear a estas personas en las redes sociales desde donde están cuando dicen algo así. Así que analicemos este debate y llegaremos a una conclusión al final. Veamos qué dijo Tucker cuando confrontó a Mike Huckabee sobre la relación con Israel. Analicemos esto. Has apelado al Génesis. Génesis 15 dice que es Abraham. Es anterior a Abraham. Abraham recibe de Dios la noticia de que sus descendientes heredarán la tierra. Y dígame usted, como teólogo, si me equivoco, pero desde el Éufrates hasta el Nilo. Creo que es correcto, y eso incluiría básicamente todo Oriente Medio. Sería el Levante. Así que sería Israel, Jordania, Siria, Líbano. También serían grandes partes de Arabia Saudita. E Irak, sería. Quiero decir, no estoy seguro de que llegara tan lejos. Quiero decir, sería una gran extensión de tierra, pero aquí está el punto. Serían muchos lugares que ahora son países que... Pero esta área en particular de la que estamos hablando ahora, Israel, es una tierra que Dios dio a través de Abraham a un pueblo que él eligió. Era un pueblo, un lugar y un propósito. Podemos verlo de esa manera. Sionismo cristiano. Quiero volver atrás porque ahí es donde empezamos. No voy a dejarlo escapar en esto porque lo he dicho 3 veces, que Dios dio esta tierra a este pueblo, así que es totalmente justo que, con todo respeto, pregunte qué tierra. ¿Estás hablando de esto? Porque acabo de leer Génesis 15, como lo he hecho muchas veces. Y esa tierra, creo que dice desde el Nilo hasta el Éufrates, que es básicamente todo Oriente Medio. Entonces, Dios le dio esa tierra a su pueblo, los judíos, ¿o no?
Estás diciendo que sí. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué significa eso? ¿Tiene Israel derecho a esa tierra? Porque estás apelando al Génesis. Sí. ¿Estás diciendo que ese es el documento original? Estaría bien si se la quedaran toda, pero no creo que de eso estemos hablando hoy. ¿Qué estaría bien? Bueno, es exactamente de lo que estamos hablando hoy. Pero aquí está lo que no creo que estés diciendo. Creo que estaría bien si el Estado de Israel se apoderara de todo. No quieren apoderarse de ello. No están pidiendo apoderarse de ello. Pero estás diciendo que la razón por la que Israel es legítimo tiene este derecho inherente a existir es en parte porque Dios se la dio a su pueblo. Y voy a la misma Biblia que tú, refiriéndose a y notando que es una enorme extensión de tierra. Entonces, si Dios les dio esa tierra, entonces tienen derecho a tomarla ahora según su definición, a menos que me esté perdiendo algo. Creo que usted se está perdiendo algo porque no están pidiendo regresar para tomar todo eso, pero sí están pidiendo tomar al menos la tierra que ahora ocupan, en la que ahora viven, que ahora poseen legítimamente y que es un refugio seguro para ellos. Bueno, permítame preguntar, ya que está apelando, está explicando qué es el sionismo cristiano y sus creencias teológicas. Y creo que acaba de decir que no le importaría que el Estado de Israel tomara toda Siria, todo el Líbano. Eso no es exactamente lo que estoy tratando de decir. Estoy preguntando, ¿eso fue lo que dijo? Pensé que eso fue lo que acaba de decir. Fue una declaración un tanto hiperbólica, ya sabe, si eso es lo que piensa que estamos hablando, pero no lo es. Muy bien, entonces hay un debate serio sobre este tema, ¿verdad, Martín? Y dejémoslo bien claro, el Israel moderno, el Estado de Israel moderno, es una construcción masónica. Sí, es una construcción masónica. Signo de apertura de interrogación. Sí, es una construcción masónica. Signo de apertura de interrogación. Sí, es una construcción masónica. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién controla las órdenes masónicas y las sociedades secretas del mundo? Los jesuitas y los caballeros de Malta y todos sus caballeros secretos, ellos tienen el control. ¿Y a quién? ¿Jura lealtad? Al Papa. Al Papa. Entonces, ¿podemos decir que el Estado moderno de Israel es una construcción papal? Sí. No es una construcción bíblica, porque Israel está formado por aquellos que han aceptado a Jesús como el Mesías. Amén. Si estás en Cristo, eres descendiente de Abraham y él está de acuerdo con la promesa. Así que el Israel literal no tiene ningún papel bíblico que desempeñar, aunque la gente dispensacionalista crea que sí. Así que dejemos eso bien claro. El punto que entonces tenemos que preguntarnos es el siguiente. ¿Por qué está ahí entonces? Para llevar a cabo sus planes. Muy bien. ¿Cuál es su plan? Puede responder. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué tiene que estar Israel ahí? Bueno, volvemos al sábado. Oh. Porque entonces podrán guardar el sábado según la Biblia, pero no lo tienen y entonces los otros pueden adherirse al sábado de Roma. Bien, ahora es muy interesante que tengan una ley en sus otros escritos talmúdicos y de otro tipo, que establece muy claramente que cualquiera que guarde el sábado como lo guardan los judíos es merecedor de la muerte. Entonces, es posible que en esta ideología cualquier cristiano que acepte el sábado y lo guarde como lo guardaban los judíos, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, ¿sea merecedor de la pena de muerte según sus escritos? Sí. Pero en su propia nación podrían guardar la ley como lo hacen. ¿Por qué? Les falta algo muy importante, y es el Mesías. Les falta Jesucristo. Y sin Cristo, no hay salvación porque no hay otro camino al Padre excepto a través de Él. Así que sí. No van al Padre que está en el cielo, que tiene un hijo, entonces, ¿a qué padre rinden lealtad? Al padre de las mentiras. Esa es una afirmación muy descarada que has hecho. Pero es una afirmación bíblica. Bien, están engañados. Están engañados. De hecho, saben que están engañados. Porque lo han dicho. Nos perdimos la profecía de los 70. Sí, ese es el tiempo que ha llegado y el tiempo que ha pasado. Signo de apertura de interrogación. ¿Y por qué no está aquí? Porque lo perdisteis. Sí, lo perdisteis. Por eso no está allí. Entonces, Martín, tenemos esta situación en la que los judíos
Seguirán esperando a un Mesías, cumplirán las leyes según las Escrituras, pero no. Tendrán a Jesús como centro. Como dijo uno de sus hombres del Sanedrín, prefieren ir a Auschwitz antes que aceptar a Jesús como el Mesías. Aceptan los musulmanes a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como la expiación. No, no. Así que, básicamente, están en el mismo barco. MHM. Por lo tanto, van a tener un abrahámico. ¿Acuerdo? Sí, de acuerdo. Lo mismo con los católicos. Así que ahora has hecho espacio para que todos estos sistemas religiosos coexistan en un acuerdo pacífico, en una fraternidad de aquellos que se oponen a Jesús, el único camino. Sí, correcto, sí, de acuerdo. Ahora los evangélicos están muy confundidos sobre este tema. Así que veamos. ¿Qué tiene que decir este caballero? Y Dios levantó al rey Saúl y le dijo a Saúl: quiero que ataques preventivamente a los amalocitas. Quiero que entres y mates a todos los hombres, mujeres, niños y niñas. Y no quiero que tengas que explicárselo al Congreso. No quiero que se lo expliques a nadie. Quiero que hagas lo que sea necesario para preservar a mi pueblo un poco más de tiempo sobre la faz de la tierra. Ahora bien, si el rey Saúl hiciera eso hoy, el mundo entero se volvería contra él. Pero verás, cuando Dios está presente en algo y a un hombre no le importa lo que piense el mundo, está obedeciendo los dictados del mismo Dios. Cuando Dios eligió a Donald Trump, Irán se convirtió para Estados Unidos en lo que Amalek fue para Israel. La misma cosa, signo de apertura de interrogación. ¿Tenemos la mentalidad adecuada? Sí, sí, esa es una declaración muy fuerte la que hizo. Está bien. ¿Tiene Donald Trump un asesor cristiano? ¿O tiene todo un departamento allí mismo en la Casa Blanca? Está muy alineado con la jerarquía católica romana. Sí, sí. Entonces, Martin, ¿actúa por iniciativa propia o siguiendo algún consejo? Creo que tiene muchos asesores. Bueno, la cuestión es, Martin, que existe la mentalidad de que cualquier ideología que interfiera con el establecimiento de una alianza terrenal y un reino donde los reyes del mundo se opongan a Cristo como único gobernante va a generar oposición. MHM. Ahora ya hemos escuchado lo que este evangélico tenía que decir. Escuchemos lo que tiene que decir este defensor del dominio. La mayoría ahora mismo diría: bueno, la Edad Media fue terrible, ¿sabes? Y quemaban brujas, ¿sabes? Y todo el mundo estaba oprimido por el cristianismo y por el clero, y fue una época horrible, horrible, mientras que en aquel momento la mayoría no estaría de acuerdo. La mayoría, durante esos siglos, diría: no, Crisoma es genial, amamos a Cristo, amamos su iglesia, estamos haciendo avances increíbles, hemos repelido la oscuridad y expulsado espíritus demoníacos literales de las tribus del norte de Europa y de otros lugares, de las Américas y de todo este tipo de cosas, y estamos haciendo un progreso increíble, con descubrimientos increíbles, trazando nuevos mapas, innovaciones e invenciones. Así que estoy convencido de que la idea de la Edad Oscura es una exageración. Creo que la Edad Oscura fue en realidad una edad de oro y que la gran ilustración es en realidad el hechizo oscuro que ha caído sobre Occidente y que, en todo caso, estamos en la Edad Oscura ahora. Aquí hay 5 criterios para votar. Número 1. Estados Unidos debería ser una nación cristiana. Soy un nacionalista cristiano, así que sí. Exigiría una profesión pública de fe de que eres cristiano para poder votar. Así que mi primer requisito antes de entrar en cualquier otra cosa es la fe. Es la religión. Debería ser cristiano. Bueno, ¿qué clase de cristiano? Joel, un cristiano de credo. Un cristiano de credo histórico. Deberías afirmarlo públicamente. Deberías tener que afirmar públicamente el credo niano. El credo de los apóstoles. Bueno, ¿qué pasa con los católicos? ¿Podrían votar? Sí.
Bueno, ¿qué pasa con los ortodoxos orientales? Sí. ¿Qué pasa con los bautistas, anglicanos, episcopalianos y presbiterianos? Sí. ¿Qué pasa con los mormones? No, es una secta. No. No, no creen que Jesús sea el creador. Creen que es el primero creado. Creen que es el primero creado, pero no el creador. No son trinitarios. No, por supuesto que no pueden votar. No son cristianos. Testigos de Jehová, ¿qué pasa con ellos? No, no son cristianos. Adventistas del séptimo día, no, no son cristianos. Es una secta. Bien, pero ¿qué pasa con los musulmanes? De ninguna manera. ¿Qué pasa con los judíos? De ninguna manera. Hindúes, de ninguna manera. Ateos, de ninguna manera. Bueno, ¿qué pasa con los descendientes blancos europeos que adoran a Thor? De ninguna manera. Cristianos, eso es lo primero. Muy bien, Martin. Entonces, dice que no puedes ser políticamente activo a menos que pertenezcas al sistema. Sí, y excluye específicamente a los adventistas del séptimo día, a los mormones, a los testigos de Jehová y a todos los arrestados. Correcto, pero acepta a la Iglesia ortodoxa y a los católicos porque aceptan los credos. Ahora bien, lo interesante es que, como hemos comentado, los ortodoxos y los católicos discrepan sobre el credo nacional, particularmente con respecto al papel específico de Jesucristo, MHM. Así que, aunque discrepen, pueden ser parte del sistema, pero los adventistas que creen en el reinado de Cristo no son parte del sistema. Y ni siquiera son cristianos según él. Así que hasta aquí llega la cosa. Entonces, ¿quiénes serán marginados? Aquellos que se opongan a ellos. Aquellos que no se adapten al sistema. Ahora bien, si te sometes al sistema, todavía estás bien. MHM. Pero ¿qué pasa si te opones y dices, no aceptarás la ley que los cristianos están implementando porque solo aceptas la ley tal como está? En la Biblia, ¿quién se convierte en tu enemigo? Todos, el Estado, ¿se convertirán los judíos en tus enemigos? Porque no se te permite guardar el sábado si no eres judío. Signo de apertura de interrogación. ¿Estarán los cristianos en tu contra? Sí, sí, porque tienes que guardar el domingo. No puedes guardar el sábado. Entonces, Martín, ¿qué pasa con los mormones? No. ¿Guardan el domingo? Así que podrían recibir la marca en la mano, sí. Y estar muy contentos de entrar en el sistema. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? ¿No hacen lo mismo? Simplemente niegan la divinidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, Martín, ahí tienes un sistema donde se menciona un grupo que acepta la divinidad de Cristo, acepta el reinado de Cristo, acepta el gobierno de Cristo, acepta la expiación de Cristo, acepta la obediencia a su ley porque si me aman, guarden mis mandamientos. No son cristianos. Entonces, ¿qué son estos otros? Entonces, no son. Entonces Babilonia que ha caído porque se negaron a aceptar todo lo que dice la Biblia. Sí. Bien, ahora Martín, esto se está poniendo muy interesante. Así que sigamos. Juan Gil sostenía que ambas tablas de la ley, es decir, ya sabes, del 1 al 4 con los 10 mandamientos, así como del 5 al 10, son mandamientos. En lo que respecta a Dios, el sábado, no tomar el nombre del Señor en vano, etc., que estos son realmente vinculantes. Y deben ser legislados y defendidos por el magistrado civil. Entonces, no solo el magistrado civil haciendo cumplir que no robemos a nuestro prójimo ni asesinemos a nuestro prójimo, ese tipo de cosas, sino que el magistrado civil tiene un deber dado por Dios y un interés creado de asegurarse de que la nación, el país, no cometa blasfemia. Entonces, Moderno, claramente dice que quieren legislar la ley, sí, y quieren legislarla. Primera tabla de la ley, pero quieren tener el domingo. Sí, sí, Douglas Wilson también dijo muy claramente. Douglas Wilson dijo exactamente lo mismo. Refresquemos la memoria. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tan gradualista eres? ¿Tu líder político ideal llega al poder y luego hace lo imposible? Legislación sobre el sábado. Todo el asunto, ¿o esperas? Desde el extremo menos profundo, no necesitas, en realidad no necesitas una población mayoritaria que te apoye. Solo necesitas una minoría con voluntad fuerte y luego esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría, lo cual creo que Trump está haciendo ahora porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil. Cuando se trata de imponer tu voluntad al poder ejecutivo y ahora está revelando al país que, espera,
hay un ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo, que puede ejercer poder dentro de su rama. Simplemente no creo que vayas a escapar nunca de la naturaleza de la política, que es agonística. Hay una lucha, hay un punto en el que debates. Y luego sí, luego sí. Ganas y esencialmente impones tu voluntad a aquellos que no están de acuerdo. Bien, entonces, Martín el sábado se está convirtiendo en el problema, ¿verdad? Porque es él. Núcleo mismo del autoritarismo. Sí, en cuanto a por qué tienes derecho a. Núcleo mismo del autoritarismo. Sí, en cuanto a por qué tienes derecho a. Let's just listen to what Mark Meckler has to say on the issue. I think the most important thing that the church has done that's very damaging is we've traded Dictar la moralidad. Este es el problema central, pero es la marca de la bestia. empathy and tolerance. Dictar la moralidad. Este es el problema central, pero es la marca de la bestia. Visit now is empathy Es el signo papal. Entonces, tenemos que escuchar lo que el Papa tiene que decir. Ahora, Juan. ¿Militantes están dispuestos a ser? Escuchemos lo que Mark Meckler tiene que decir sobre el tema. Creo que lo más importante que ha hecho la Iglesia, que es muy dañino, es que hemos cambiado la rectitud y la verdad por la empatía y la tolerancia. Y el valor más alto en la mayoría de las iglesias que visito ahora es la empatía y la tolerancia. Y es empatía y tolerancia por el mal. Y la intolerancia. Y esto es algo que digo que creo que se ha vuelto controvertido. Probablemente recibas cartas quejándose de esto. Tenemos que ser mucho menos tolerantes. Somos demasiado tolerantes como pueblo y como nación. Y miren, hay un precedente bíblico para eso. No toleraban este tipo de comportamiento en el antiguo Israel. No lo toleraban en tiempos de Jesús. Jesús fue muy directo sobre este tipo de cosas. Enseñamos esta versión increíblemente agradable y edulcorada. Yo diría que una versión feminizada de Jesús. Este es un hombre que hizo un gato de 9 colas y entró a patear las mesas y les gritó a las personas y las llamó víboras por pecar por hacer cosas terribles contra la ley de Dios. Y ya no hacemos eso como nación. En cambio, lo que hacemos es como, oh, si los Boy Scouts se vuelven gays, ese es su problema. Y esta vez saca a mis hijos, pero me preocupa sacar a mis hijos porque tal vez la gente piense que soy intolerante, ¿verdad? No, necesitamos ser mucho más intolerantes. Si miran la historia de los Estados Unidos de América y miran la fundación de este país, no estoy sugiriendo que debamos hacer esto, pero volviendo a la fundación de este antes de ser una nación, la mayoría de los estados y colonias tenían leyes que obligaban a ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? No toleraban a los no creyentes. Así que, esta idea de que debemos aceptar a todos y a todo es una idea moderna. Viene de Satanás y está destruyendo nuestro país. Entonces, Martín, eso es. ¿Volver a la Edad Media? Bueno, suena como la ley dominical que se puede implementar. Ciertamente, es muy significativo. Se está volviendo Estados Unidos ¿católico? Oh, definitivamente. Veamos, el Desayuno Nacional de Oración Católica. Es un recordatorio visible de que la fe y la vida pública no están separadas. Encomendamos a tu misericordia las almas de los padres fundadores y de todos los expresidentes. Confiamos a la protección de tu Madre María a quienes sirven en nuestras Fuerzas Armadas y a su intercesión el diálogo civil en nuestra nación y la paz duradera en nuestro mundo. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con estos sentimientos, yo encomendamos a todos los presentes a la intercesión de María Inmaculada y San José, su esposo más amado. Hallow es la aplicación católica número 1 del mundo. Hallow ha facilitado la oración no solo a quienes ya saben rezar, sino también a quienes no están familiarizados con la oración estructurada, permitiéndoles aprender a hacerlo de una manera completamente accesible y sin amenazas. El pasado diciembre, fui el primer presidente en conmemorar la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hoy, también me enorgullece ser el primer presidente en honrar la fiesta de San José en reconocimiento a uno de los santos más grandes que jamás hayan existido. Y me complace anunciar que anoche mismo, el Congreso aprobó por unanimidad declarar el 17 de mayo como Día Nacional de Oración y Ayuno. El odio hacia el pueblo judío es feo, despreciable ante el Sagrado Corazón de Jesús. No. Solo el vicepresidente en funciones es católico, sino que todos los candidatos actuales a la presidencia en 2028 de ambos partidos son católicos bautizados. Pocos de nuestros antepasados podrían haberlo predicho. Solo una fe firme en la providencia podría haberlo permitido. Y, sin embargo, aquí estamos. Un cuarto de milenio después, un pueblo y un lugar tan improbablemente y perfectamente adecuados el uno para el otro que no solo un católico puede ser presidente, sino que un estadounidense puede incluso ser papa. Muchas gracias. Hay algunas voces muy airadas que intentan
convencernos con vehemencia de que debe haber una separación rígida entre la Iglesia y el Estado. Es una frase que se repite a menudo, como sabemos, pero que rara vez se comprende. Ahora toman esa frase y le dan la vuelta. Jefferson claramente no pretendía que ese muro impidiera que la religión influyera en nuestro gobierno y en la vida pública. Al contrario, los fundadores querían proteger a la Iglesia y la práctica religiosa de los ciudadanos de un Estado invasor, no al revés. Nuestros fundadores entendieron que una sociedad libre y una república sana dependen de la virtud religiosa y moral, no solo porque estas cosas ayudan a prevenir el abuso de poder, sino también porque esas convicciones hacen posible preservar nuestras libertades esenciales. Entonces, Martín, ¿vamos a volver a curar la herida de catolicismo? Ya. ¿Sabes esa declaración que también dice que la América protestante se aferrará a la América y tomará la mano del catolicismo? Puedes verlo muy claramente en esta serie con Jonathan Roumie. Como Cristo, Él nos dice aquí que filmar la crucifixión de Cristo para los elegidos le ha supuesto un intenso desgaste espiritual. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, tanto profesional como personalmente. ¿Y cuál es la historia sobre él como católico devoto y el gran desgaste físico y emocional que le supuso? Él dice lo siguiente: pasé mucho tiempo pidiéndole al Señor que me mostrara lo que quería que la gente viera y experimentara, y si era posible que yo intentara experimentar una pequeña fracción de lo que él vivió. Y estaba dispuesto a ofrecerme de esa manera. Él me dio experiencias realmente desafiantes en el set, tanto física como emocionalmente, y básicamente está implicando que puede contribuir de alguna manera a la expiación de los pecados. Esto es básicamente lo que hace el tesoro en el catolicismo romano, porque puede tomar del mérito y el dolor de los santos y atribuírselo a uno mismo como una indulgencia. Martín, esto es una negación absoluta del sacrificio absoluto, completo y total de Jesucristo. Esto es el catolicismo en su máxima expresión. Y luego están propagando la oración ritualista donde lees libros de oraciones y te conviertes en un ritual. La oración es tener una conversación con Dios como tu amigo. Es un asunto personal, no es un ritual. Una vez que se ritualiza, has perdido por completo la relación. No hay una fórmula a la que puedas adherirte. Así que tengo que hacer 10 de esto, 5 de esto, 3 de esto, y entonces Dios te escuchará. Finalmente, te escuchará. O atarte en un nudo en posición de loto para que finalmente pueda ver. Bueno, que realmente vas en serio, o leer un pasaje 100 veces una y otra y otra. Y otra. No seas como los paganos que repiten una y otra vez. Así que esto es puro catolicismo infiltrándose y es una mentalidad católica. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Quién puede Trump el vagabundo? Un candidato improbable está emergiendo. La Iglesia Católica. No, él es el representante de la Iglesia Católica. ¿Acaso no se arrodilló ante la estatua de Juan Pablo II? Él es el representante. También mencionó muchas veces que es el presidente más procatólico que jamás haya existido. Lo que Estados Unidos necesita urgentemente ahora, metafóricamente hablando, es un campeón nacional, una especie de San Jorge moderno para matar al dragón, salvar al pueblo, asegurar el triunfo del bien sobre el mal. ¿Quién en realidad podría desempeñar este papel de salvador moral? Que dé un paso al frente, León XIV, el Papa estadounidense. ¿Ya llegamos? Claro que sí. Bien. Intentemos concluir este tema de la guerra en Irán y entrar en detalles. Ahora, este hombre que vamos a analizar a continuación en este vídeo es un hombre que dirigía la organización antiterrorista en las Américas y renunció recientemente, Kent, y eso causó un gran revuelo. Tuvo una conversación con Tucker Carlson y es
Interesante lo que tiene que decir. Escuchemos a algunos de los aspectos. Además de hablar sobre la guerra en Irán y por qué nunca debió haber ocurrido. Y por qué renunció y todos esos temas, hay algunas cosas muy interesantes que dice que deberíamos tener en cuenta. Y luego, ya sabes, Charlie Kirk, que es asesinado públicamente de una manera muy horrible. Y realmente ni siquiera se nos permite investigar eso en absoluto. Y Charlie Kirk fue uno de los asesores más cercanos del presidente Trump y también abogó firmemente contra una guerra con Irán. Estuvo en la oficina oval en el periodo previo a la guerra de los 12 días. Yo no era particularmente cercano a Charlie. Fue muy amable conmigo. Cuando me postulaba para el Congreso, muy comprensivo. Así que nos conocíamos. Y la última vez que vi a Charlie Kirk en esta tierra fue en junio, en el ala oeste, en la escalera. Y lo saludé y me miró a los ojos y dijo muy alto, y es un pequeño. ¿Has estado en el ala oeste? Es pequeño, es un espacio estrecho, y dijo: Joe, impídenos entrar en guerra con Irán. Muy alto, estaba decidido. Y se fue y creo que entró en el oval. Entonces, cuando uno de los asesores más cercanos del presidente Trump, que aboga abiertamente porque no entremos en guerra con Irán y porque reconsideremos al menos nuestra relación con los israelíes, y luego es asesinado públicamente de repente y no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto. Es un dato que debemos investigar. ¿Qué quiere decir cuando dice que no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto? Nos han dicho que este individuo, Robinson, es un pistolero solitario y tal vez lo sea. Pero la investigación de la que yo formé parte, el Centro Nacional Antiterrorista, nos impidió continuar investigando. Y el FBI dirá que lo detuvieron porque querían entregar todo al estado de Utah. Autoridades. Todo va a juicio. Es muy delicado. Pero aún había mucho que investigar en lo que no puedo entrar. Pero aún había vínculos que investigar que necesitábamos rastrear. Y no estoy sacando conclusiones. No estoy diciendo que no crea que lo estás haciendo porque, ya sabes, esto sucedió. No estoy diciendo eso en absoluto. Solo digo que hay preguntas sin respuesta. Sabemos la presión debido a los mensajes de texto que se han hecho públicos de que Charlie estaba bajo mucha presión de muchos donantes pro-israelíes. Y de nuevo, sabemos que Charlie estaba abogando ante el presidente Trump en contra de esta guerra con Irán. Y sabíamos al final de la guerra de los 12 días, al final de la operación Martillo de Medianoche, que los israelíes iban a volver y pedirnos que volviéramos a la guerra, ¿verdad? Hay dos cuestiones aquí. Ahora, él está diciendo que Charlie Kirk abogó en contra de una guerra con Irán. Pero también hizo algo más. Abogó por el Sabbat. Y explicó que él guarda el Sabbat como los judíos lo guardan. Ahora bien, ¿es eso permisible en el pensamiento judío? No, por lo que has explicado antes, no. Entonces hay dos cuestiones. Sería un problema para el mundo cristiano si él se adhiriera a la forma en que los judíos guardan el Sabbat y al día en que lo guardan. Sí, porque quieren el domingo. Muy bien. Entonces, había dos cuestiones. Ahora, no lo dice explícitamente, pero está insinuando que hay más en la muerte de Charlie Kirk de lo que parece. Y en realidad está insinuando que podría haber alguna participación israelí porque esta mentalidad en particular es problemática no solo para el judío. Y la idea sionista judía también es problemática para los cristianos. Sí, ahora, su esposa ha mencionado la forma en que los judíos guardan el Sabbat o está abogando por el domingo. Por el domingo. Entonces, como es católica romana, un cambio repentino, ¿verdad? Sí, cuando sacaron y hemos mostrado el servicio conmemorativo y todo, ella claramente abogó por este domingo y el siguiente. Así que Charlie Kirk tenía dos problemas. Primero, abogó en contra de este tipo de guerra. Así que estaba abogando en contra de esta expansión judía y, básicamente por implicación, en contra del acuerdo abrahámico, tal vez en cierto sentido. Y segundo, estaba abogando por algo que era problemático para los cristianos, así que lo está planteando. Más involucrado de lo que parece. Ahora bien, esta es una discusión muy interesante donde Tucker Carlson está
hablando sobre esta guerra y sobre Israel, y está hablando con una persona desde una perspectiva china. Ahora bien, esta persona tiene algunas cosas muy interesantes que decir, además del impacto económico y todos estos problemas. Está diciendo que puede surgir un nuevo orden de esto. Pero también está haciendo algunas preguntas interesantes. Veámoslo. Lo que yo haría sería básicamente sentar a todos, ¿de acuerdo? Incluyendo a Rusia, China, Irán, y decir que es hora de un nuevo orden mundial donde seamos socios en esta relación, justo antes de que Estados Unidos fuera un hegemón, antes de que el dólar estadounidense fuera una moneda mundial, moneda de reserva. Pero ahora lo que queremos hacer es abrir un diálogo donde todos sean respetados, donde una América ya no es la abusadora, sino una socia dispuesta a crear un nuevo orden económico que beneficie a todos y no solo a unos pocos. Israel ya no se comporta racionalmente. Es como si se hubiera apoderado de una fiebre esquetológica. Signo de apertura de interrogación. Bien, entonces, si miras los vídeos que salen de Israel, hay rabinos que andan diciendo que esta guerra en el Medio Oriente, aunque está destruyendo Tel Aviv, es buena para nosotros porque esto conducirá a la llegada de nuestro Mesías. Entonces, creen que es cuando Israel está bajo la mayor presión, cuando la propia existencia de Israel está amenazada, entonces Dios intervendrá porque el pueblo judío se unirá de nuevo como nación y se comprometerá a renovar su fe en Dios. Y una vez que Dios vea la fe ciega y absoluta del pueblo judío, entonces salvará a su pueblo, enviando a su Mesías, quien redimirá al pueblo judío. Entonces sé que estamos diciendo que esto es secular y que los asuntos temporales realmente no importan. Esta guerra en Oriente Medio no es un problema. Lo que importa es la divinidad. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Sí, lo que importa es la fe. Si las bombas nucleares salen. Relación con Dios. Sí, lo que importa es la fe. Si las bombas nucleares salen volando, realmente no importa. No creo que podamos sobreestimar jamás la influencia de la escatología en la política estadounidense. Les daré un ejemplo. Donde aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses son evangélicos y muchos de ellos son sionistas cristianos. Bueno, entonces creen que Israel es crucial, la pieza clave, para lograr el plan de Dios y el regreso de Jesús, y una figura muy destacada que probablemente conozcan muy bien es John Hagee, quien dirige algo llamado Christian Side for Israel. Son 7 millones de miembros y estas son las personas que están financiando gran parte del conflicto en Oriente Medio, en Israel, porque son los que están financiando los asentamientos de Cisjordania y por lo tanto el sionismo cristiano. Es una fuerza política extremadamente poderosa en Estados Unidos. Entonces, su pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Y sí. El problema es que este es un plan que ha estado en marcha durante siglos. Y es una historia muy complicada. Pero involucra a diferentes grupos religiosos entre los judíos, como Frankus Shabbat Lubavitch, del que has hablado, pero también involucra a los masones, los caballeros templarios, los rosacruces, los jesuitas, así que tienes estas diferentes sociedades secretas, diferentes organizaciones religiosas, trabajando juntas a través de los siglos para lograr este plan para el fin del mundo que anuncia la era mesiánica. Bueno, y hay diferentes componentes de este plan, pero los componentes básicos son uno es la creación del Estado, el Estado-Nación de Israel, que ocurrió en 1948, y luego necesitas tener la construcción del tercer templo, que requiere la destrucción de la mezquita alexiana, que en realidad podría ocurrir durante esta guerra. También hablan de la guerra de Gog y Magog entre Israel y el mundo entero. Luego, la llegada del Mesías judío, la creación del proyecto del Gran Israel, el regreso de todos los judíos de la diáspora. Bueno, este plan tiene diferentes componentes. Si observamos los acontecimientos geopolíticos, vemos cómo estos convergen hasta llegar al día de hoy. Me refiero a que todos estos eventos se están desarrollando. Así pues, parece que hay fuerzas ocultas muy poderosas trabajando entre bastidores. No sabemos quiénes son, pero parece que son
capaces de controlar la geopolítica de cierta manera para cumplir con su guión esotérico. Martin, ¿crees que vio el ataque total? Estoy seguro de que sí. Bueno, si no lo hizo, entonces. La información es muy precisa y la misma. Sí, y ni siquiera usó WhatsApp, el profesor. Puede continuar por ahora. Sí. Creo que debemos incorporar a este hombre a nuestro equipo. Debemos obtener un poco más de información. Así que, Martin, esto se ha estado gestando durante siglos. Se trata de una construcción para establecer un sistema terrestre de coexistencia. Es un sistema en el que el mundo cristiano gobierna el mundo cristiano, el mundo musulmán gobierna el mundo musulmán, el mundo judío obtiene un estado y los judíos regresan a su estado. Mencionó el templo. Dijo que incluso esa mezquita en este momento podría ser destruida por algún cohete o parece que sí, que fue destruida por algún cohete para que el templo judío pueda ser reconstruido. Es una posibilidad, funcione de esa manera o no. Hay espacio suficiente en el monte del templo para construir el templo aunque la mezquita permanezca en pie. Todos estos son factores muy interesantes. Así que, resumámoslo de nuevo. Esta guerra tiene como objetivo erradicar cualquier idea que acabe con la coexistencia pacífica. Se trata de la erradicación de las visiones extremistas de «mi manera es la única manera». Y todas las demás deben ser eliminadas. Con esa mentalidad no se puede tener un mundo mejor ni un bien común. Pero es curioso, es tan contradictorio porque dicen que su manera es la única. Correcto. Entonces, el enemigo final es cualquiera que se oponga a esta unidad. Y cuando introducen la ley, como dicen, y quieren legislar la primera tabla de la ley, entonces aquellos que honran el sábado se convierten en parias no solo para los judíos sino también para los cristianos. Dejemos bien claro que el papado y el mundo evangélico están impulsando una legislación que imponga la celebración de la misa dominical. ¿Lo oíste? Y que los cristianos deben guardar el domingo, ¿verdad? Y tuvimos una entrevista donde nos dijeron muy claramente que los adventistas del séptimo día harían bien en cambiar de opinión y empezar a armonizar con el domingo. Será mucho más fácil y mucho menos doloroso si es así. Dejemos bien claro una vez más que Roma insiste en que la mayoría de los cristianos dan por sentado que el domingo es el día de culto aprobado bíblicamente. La Iglesia Católica Romana protesta porque trasladó el culto cristiano del sábado bíblico al domingo, y afirma que intentar argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Todo gira en torno a la autoridad. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas únicamente en la Biblia, debería celebrar sus cultos los sábados. De hecho, Roma ha dejado absolutamente claro que el único protestante coherente del mundo es el adventista del séptimo día, porque se adhiere a la Biblia. Signo de apertura de interrogación. ¿Correcto? Lo dejaron bien claro. Entonces, están diciendo que al aceptar el domingo, uno acepta la autoridad de la Iglesia Católica. Al aceptar el sábado, aceptas la autoridad de Jesucristo. Ahora bien, Martín, este papa, está presionando para que sea el domingo. A continuación, les presentamos un artículo publicado el 15 de marzo de 2026, que proviene directamente de la página web del Vaticano. Así que esto es totalmente legítimo. Es su homilía. Es su homilía. Así pues, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quieren dedicar Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús? Sí. Y detrás. ¿Correcto? Si vas un poco más allá, en realidad llegas al Inmaculado Corazón de María. Signo de apertura de interrogación. ¿Escuchaste los discursos de las monjas durante aquel desayuno de oración? ¿No era María, 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 María? Eso es puro catolicismo. Bueno, ¿de qué trataba, entonces, su homilía en el interrogatorio al que es sometido el ciego que ahora puede ver? Es sobre todo Jesús quien es llevado a juicio, acusado de haber violado el sábado, para curarlo. De este modo, se revela otra forma de ceguera en los presentes, una
diferente e incluso más grave que la que les impide ver. Ante sus propios ojos, el rostro de Dios por el cual intercambian la posibilidad de un encuentro salvador por la seguridad estéril que les brinda la observancia legalista de una disciplina formal. Ante tal obtusidad, Jesús no deja de demostrar que ningún día de reposo puede interponerse en el camino de un acto de amor. Después de todo, el significado del sábado, el descanso para el pueblo de Israel. Para nosotros el domingo, el día del Señor, es precisamente celebrar el misterio de la vida como un don ante el cual nadie puede ignorar el clamor de ayuda de un hermano o una hermana que está sufriendo. Así que, para los cristianos, dice, el domingo es el día. Sí, ya llegamos. Ya estamos allí, lo hemos oído de él. Papa, ya lo habrán oído de Douglas Wilson, que es un nacionalista cristiano. Así que hay un bando protestante y un bando católico que dicen lo mismo. Ahora bien, una vez que esta guerra en Irán haya concluido, según la evaluación de nuestro amigo chino, puede surgir un nuevo orden en el que reine la justicia, en el que Rusia pueda ser incorporada y la paz pueda reinar en la tierra y tal vez, ya sabes, Rusia pueda ser reintegrada a la sociedad. La guerra allí debe terminar y debemos entrar en una época de paz. Se han eliminado las ideologías que hablan de exclusividad en términos de salvación. El acuerdo de Abraham puede implementarse y los judíos pueden tener su patria y su templo, lo cual es una negación del Mesías. Los cristianos podrán gobernar en tierras cristianas, y aquellos que quieran guardar el sábado, como los judíos, tendrán que convertirse al judaísmo. Si quieren seguir siendo cristianos, tendrán que ser eliminados. Sí. Así que, tarde o temprano, habrá un decreto de muerte. Primero medidas económicas. Luego un decreto de muerte. Está Estados Unidos, en nombre de la primera bestia, implementando la ideología de los jesuitas en lo que respecta al Estado judío y la nueva orden religiosa en el mundo. Sí, definitivamente. Estaba pensando en lo que mencionaste hace un momento, que si quieres guardar el sábado, tienes que convertirte al judaísmo o ir a Israel. Es lo mismo que mencionaste en tus conferencias anteriores sobre el cantón protestante y el cantón católico. Si querías convertirte en uno, tenías que mudarte. De lo contrario, te mataban en él. Tenías que mudarte. Sí, absolutamente. Eso fue lo que sucedió en la Edad Media. Así pues, el escenario está preparado para que el dominionismo gobierne una forma católica de dominionismo, con una coexistencia fraterna con todos los reyes del mundo que se oponen a Cristo. Ahora bien, Martín, ¿qué hay del mundo ateo? ¿Y qué hay de los chinos? No son un problema porque no aceptan a Jesucristo. Los judíos no aceptan a Jesucristo. Los musulmanes no aceptan a Jesucristo como Él. Los judíos no aceptan a Jesucristo. Los musulmanes no aceptan a Jesucristo como Él. Hijo de Dios, como Dios encarnado y como la expiación. Así pues, existe un acuerdo contra Cristo y contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De esto se trata esta guerra. En mi opinión, este es el paso final hacia la erradicación definitiva de cualquier ideología contraria. Cualquier ideología que se interponga en el camino del gran plan jesuita de someter al mundo entero a la autoridad del hombre de Roma. Oremos. Oremos. Padre Celestial, estamos presenciando la culminación de la historia. Estamos presenciando una alineación de los reyes del mundo. Estamos presenciando la eliminación de cualquier mentalidad que sea contraria a esta ideología. Ya sea la ideología tal como se presenta en Irán, o la ideología tal como se presenta en la mente de un Charlie Kirk, o la ideología tal como se presenta en la mente de aquellos que quieren
guardar los mandamientos de Dios tal como se mantienen y tienen la fe de Jesús. Y el único en quien podemos confiar para que nos salve en estas circunstancias es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prometido regresar y deshacerse de todos los reinos que se han alineado contra el Hijo de Dios. Danos valor para defender la justicia y la verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén.